Continuamos en Grupo Fórmula y en la línea telefónica agradezco mucho que nos tome la llamada, como siempre, Mauricio Mechulam. Él es internacionalista, catedrático de la Universidad Iberoamericana, experto en este tipo de temas, experto también en resolución de conflictos. Y bueno, Mauricio, a 3 noches de lo ocurrido allá en París, de estos ataques terroristas, ¿qué has podido vislumbrar? ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Qué plantea en cuanto a las políticas internacionales, ¿no? Allá en Europa, pero en general en todo el mundo, esta amenaza y estos ataques perpetrados por el Estado Islámico? Muy buenas noches. Buenas noches a ti, a tu audiencia, primo, encantado de colaborar con ustedes. Mira, es muy buena pregunta, y créeme que me han estado entrevistando y no siempre me hacen. Esa es muy buena pregunta, porque efectivamente aquí un primer elemento que tenemos que valorar es que definitivamente, de acuerdo con la información que ha ido saliendo, aparentemente los servicios de inteligencia tenían que haber hecho un mejor trabajo, y esto va a colocar un enorme reto para los servicios de inteligencia, tanto franceses como europeos, y bueno, en general de cualquier país que se encuentra amenazado por este tipo de organizaciones. Vamos, este tipo de atentados, me refiero yo a un tipo de atentados de carácter simultáneo, sofisticados, que conllevan una fase de planeación más larga que las de los atentados que hemos visto en tiempos más recientes. Este tipo de atentados no se veían en mucho tiempo en Europa, me refiero específicamente. Uh-huh. Hemos visto, por supuesto, en África, en Medio Oriente, por supuesto que en Asia también, pero en Europa, por lo menos desde el 2005, no veíamos un tipo de atentados de este tipo de magnitud, y por lo tanto sí podemos empezar a decir que ahí había quizás algo que hacer, y esto es importante de mencionar porque seguramente el reto va a ir por ese lado, ¿no? Entonces ahí tenemos como esa primera lectura. Un segundo elemento bien importante, primo, tiene que ver con la confirmación de que la gran mayoría de los perpetradores de este acto son finalmente ciudadanos de países europeos. Así es. Y no todos, quizá por ahí puede haber alguno que no lo era, pero en general, o sea, de acuerdo con los datos que tenemos hasta el momento, la gran mayoría sí lo son. Y esto es muy relevante porque a pesar de que el tema va a estar saliendo constantemente en cuanto a si los refugiados o no los refugiados y demás, aquí hay que entender que la amenaza ya está en Europa, la amenaza ya reside en París, reside en Bruselas, reside en las otras ciudades, y esto representa un enorme reto no nada más para las fuerzas de inteligencia, sino también para las políticas públicas de mediano y largo plazo, porque estos grupos terminan incubando todo este rencor en sociedades o sectores de la sociedad que se encuentran marginados, que se encuentran, que se autoperciben como fuera de la sociedad, no incluidos. Y entonces políticas de inclusión van a tener que empezar a brotar y a brotar resultados más hacia adelante. Desgraciadamente, eso es lo que tendría que suceder. Desgraciadamente, ya lo veremos, también empiezan a crecer los extremos del otro lado, y empiezan a crecer todos aquellos quienes dicen que pues prefieren cerrar fronteras, y quienes van a culpar a todos los musulmanes o a todos los inmigrantes, todos los refugiados de este tipo de males. Ese es un buen punto, porque estas políticas de exclusión que tú señalas, de entrada parecen chocar con las medidas que propone François Hollande al Congreso francés, en el sentido de dar mayores atribuciones al gobierno de aquel país y aplicar cuestiones como el retiro de la nacionalidad a presuntos terroristas, o endurecer las medidas para perseguir a quienes son sospechosos. Ese es un tema que parece esquizofrénico, Mauricio. Por un lado, cuidar que quienes son de origen árabe y que permanecen en Europa no sean excluidos, no sean agraviados por actos que tengan que ver con expresiones de la extrema derecha, por ejemplo, y por el otro lado combatir a quienes, siendo europeos, pues representen una amenaza. Sí,
Sí, mira, no es fácil, y de veras no quisiera estar en este momento en el zapato de los líderes europeos, obviamente de Hollande, pero no nada más él. Lo que sucede con este tipo de actos, hay que entender cómo funciona en la psicología social. Estos actos generan un verdadero terror, un verdadero pánico, un estado de paranoia, quizá como pocas veces lo hemos visto en otros momentos debido a la magnificación y a la potencialización a partir de redes sociales, a partir de medios. Entonces la gente está en un estado de miedo y de paranoia. Ante el miedo, el gobierno va a buscar contrarrestar ese sentimiento de vulnerabilidad a partir de decir, mira, yo estoy a cargo y voy a tomar estas medidas que te van a brindar tu seguridad. Entonces las sociedades normalmente terminan apoyando leyes y medidas y políticas que tienden a incrementar las atribuciones del Estado, a reducir las libertades de las personas, tienden normalmente a cerrar, por ejemplo, fronteras y demás. Vemos el caso más típico que se estudia siempre, pues es el caso de la Patriot Act o el Acta Patriótica, donde una gran mayoría de estadounidenses, pero grandísima, no poca, grandísima mayoría de estadounidenses están dispuestos a sacrificar toda clase de libertades, toda clase de, por ejemplo, privacidad en cuanto a correos electrónicos y demás, están dispuestos a hacerlo si ello representa una mayor garantía a su seguridad, que así es como se les ofrece, ¿no? Entonces esto podemos empezar a verlo también en Francia, incluso siendo pues la democracia que es, pero de acuerdo a lo que estamos ya empezando a ver estos primeros días, y yo te diría, va a subir también el debate en cuanto a todo lo que tiene que ver con fronteras, todo lo que tiene que ver con refugiados, todo lo que tiene que ver con medidas que el Estado va a querer implementar para tratar de reducir los riesgos que estamos viendo y la disposición de un importante sector de la sociedad a aceptar esas medidas. El drama es que con estas medidas y con la aceptación de las medidas por parte de la sociedad que tú has mencionado, pues finalmente los terroristas se salen con la suya de manera inmediata. Claro, es que esa es la trampa. Es que esa es justamente la trampa, porque esto lo que hace es que radicaliza a este otro sector de la sociedad que se siente excluido, que se siente, no, miren, no me aceptan, no me quieren, entonces, ¿cuál es la alternativa que me queda? Pues la violencia, ¿sí me explico? O sea, además, viene con toda una narrativa, y te la construyo aquí en 2 minutos, es la narrativa de la conquista francesa, conquistaron mis tierras, y luego agarramos y tratamos de integrarnos a sus sociedades, y no nos dejaron, y probamos en las medidas democráticas y no se consiguió, ¿sí me explico? Y además ahora están bombardeando allá nuestros hermanos en Siria y en Irak. Entonces todo se arma, y claro, no todo el mundo va a decidir a dar el paso del acto violento, claro. pero sí se empieza a radicalizar una porción importante de esos sectores excluidos. Hace un momento platicábamos con el corresponsal de Notimex en París, David del Río, y él nos mencionaba que las fuerzas de seguridad y de inteligencia francesas tienen fichados a 4,000 sujetos, ¿no? Sí. Como posibles, potencialmente peligrosos. Sí, y es un mar, o sea, aquí los colegas, cuando tú platicas con estos expertos en inteligencia, lo que te dicen es que ellos siempre tienen un mar de información, y es muy complicado hacer sentido de ese mar de información, o sea, dónde atas los cabos o dónde ligas exactamente, pero aquí yo creo, primo, que vamos a estar viendo en los próximos días una serie de historias al respecto de que sí estuvieron surgiendo algunas señales y alguien falló en el camino, porque esto, te repito, ya no ocurría, o sea, sí. el común de la historia hasta este viernes era que te contaban cómo desmontaron un gran plan para perpetrar un megacto terrorista en Sydney, otro mega plan para perpetrar un acto terrorista en Bruselas, y que iba a hacer esto, iba a hacer el otro, etcétera, pero los terminaban desmontando a tiempo. Entonces el hecho de que no haya ocurrido así refleja o bien una brecha, y yo no te puedo decir la culpa la tiene quién, pero sí definitivamente si los terroristas fueron capaces de comunicarse, porque esto requiere un amplio nivel de comunicación, si lo hicieron es porque evidentemente supieron cómo violar todo el seguimiento de inteligencia que se está llevando a cabo. Ahora, Mauricio, esta semilla de rencor que podríamos llamar
que se siembra en estos grupos que al final de cuentas se sienten excluidos y generan en sí mismos un alto resentimiento. Esta semilla puede erradicarse con, pues, uno, inteligencia a nivel europeo, y dos, con los bombardeos, con los ataques masivos que estamos viendo en Siria. ¿Estos ataques sirven de algo para combatir al terrorismo? No, por supuesto que no. O sea, en la investigación se demuestra que estos ataques terminan básicamente contribuyendo a inflamar más la radicalización de ciertos actores. Yo entiendo que el Estado Islámico, y sí, tiene que ser contenido, eso es un hecho, y sí se necesita pues una determinada medida de fuerza, pero lo que pasa es que tiene que venir, todo eso tiene que venir acompañado por estrategias de pacificación. O sea, ponía yo hace rato el caso de Afganistán como ejemplo, ¿no? O sea, definitivamente, bueno, tú no puedes permitir que una organización como Al-Qaeda tenga prácticamente tomado un país y desde ahí haya bases militares y se entrenen terroristas por todo el mundo. Eso, o sea, a mí me queda claro que se necesita una determinada medida de fuerza con el propósito de tratar de contener las actividades de ciertas organizaciones. Pero el problema es que eso tendría que venir acompañado, por ejemplo, en el caso de Siria, de un verdadero proceso de paz de raíz para ese país, donde los distintos actores se puedan poner de acuerdo, haya procesos de reconciliación y haya, por ejemplo, un frente unificado para combatir al Estado Islámico, porque hoy en día hay múltiples frentes, todos están peleados con todos. Si no se consigue eso y no se consigue reconstruir la sociedad, se deja en ruinas y te pasa lo que tienes en Afganistán. Afganistán sigue siendo uno de los países con más ataques terroristas de todo el planeta, ataques, por cierto, que nunca llegan a los medios de comunicación. O lo que pasa en Irak, donde no se puede instalar un gobierno. No se puede instalar, o bien termina siendo, por ejemplo, un gobierno, en el caso de Irak, un gobierno excluyente, excluye a un sector importante de la población. Eso es lo que no puedes permitir. Otra vez volvemos, exclusión. Si me explico, esos son el caldo de cultivo para el terrorismo. Pues, Mauricio, un hecho sangriento, el del viernes, que abre una auténtica caja de Pandora, porque no hay una solución sencilla a una expresión que sí simplifica las cosas, ¿no? Finalmente, el terrorismo, el fundamentalismo, lo que hace es simplificar en una idea toda una problemática, pero la solución tiene que ser en muchos frentes y ahora sí que en muchas pistas, un altísimo grado de dificultad. Y mira, te respondería con lo mismo. Si el terrorismo va a buscar así simplificar, ¿no? Porque esto se llama pensamiento categórico, o sea, todos son iguales y por lo tanto yo puedo matar a todos porque todos son iguales. No se puede responder exactamente del mismo modo. No se puede tampoco categorizar a todos los refugiados, a todos los musulmanes, a todos los inmigrantes de una sociedad como terroristas, porque entonces terminas padeciendo exactamente lo que estamos viendo. Hay que aportar una mirada mucho más integral, más compleja, sí, con medidas de corto plazo, de acuerdo, pero también pensar en cuáles van a ser las medidas de mediano y largo plazo para que por lo menos en 15, en 20 años ya no estemos con lo mismo, ¿no? Efectivamente, Mauricio, un tema muy complejo que pues tiene que discutirse, que tiene que dar de qué hablar de aquí a un largo tiempo, porque es algo que se tiene que construir pues todos los días, ¿no? Y más con la complejidad que hay en cuanto a ya el entramado de las relaciones internacionales entre Europa y el Medio Oriente. Gracias, Mauricio. Al contrario, primo, un gusto saludarte, un gusto saludar a la audiencia. Hasta pronto. Igualmente, hasta pronto. Mauricio Meshulam, él es colaborador de diversos medios, colaborador honorario de este espacio informativo y, por supuesto, catedrático de la Universidad Iberoamericana. Hagamos una pausa, volvemos.